Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. La verdad que un gusto estar en contacto con cada uno de ustedes. Antes de empezar, bueno, quería agradecer a los pastores Daniel y Susana Rossini por brindarme este espacio, esta oportunidad de charlar sobre este tema tan importante y tan particular que hoy vamos a tratar. Para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Moro, soy miembro del equipo de multimedia de la Iglesia Visión de Futuro de Rosario y además, bueno, trabajo como consultor tecnológico en el ámbito corporativo hace más de 10 años. Y bueno, el tema que hoy nos reúne o nos llevó a conectarnos es el tema de la tecnología. Y yo titulé este espacio como Familia, Tecnología, Pandemia. El gran desafío. ¿Qué hacemos? Y la realidad que tal vez para muchos estamos metiendo el dedo en la llaga, porque justamente es un tema bastante sensible que se está tratando hoy más que nunca. No es que no se hablaba, sino que tal vez hoy se potenció, como hizo la pandemia con tantos temas en cuestión. La realidad es que hoy se está analizando mucho cómo la tecnología está impactando negativamente en la vida de los niños, los jóvenes, los adolescentes, en las personas, cómo está modificando las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, justamente tenemos que, para empezar este tema el día de hoy, tenemos que entender que el mundo cambió. Hay una frase que dice que lo dijo un directivo de un gran banco, era el mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar con él. Porque una realidad, no podemos negar la realidad en la que estamos viviendo, no podemos negar el contexto donde estamos viviendo, cómo interactuamos, cómo hacemos. Entonces, tenemos que primero aceptar que el mundo cambió y que tenemos que cambiar para ver eso. Y cuando pensaba en esto, pensaba en cómo nos divertíamos nosotros cuando éramos chicos. Y mi pregunta sería para ustedes, ¿a qué jugabas cuando vos eras chico? Si vos tenés 30, 40, 50 años, tenés más, seguramente a lo que vos jugabas cuando eras niño, hoy tal vez ya no juegan los chicos. Ni pensar en nuestros abuelos, qué jugaban, cómo se divertían nuestros abuelos. La realidad de hoy es totalmente diferente. Pero hay algo que tenemos que recordar, que lo menciona el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:3, dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero nosotros no actuamos como la gente o como este mundo. Tenemos que entender que nosotros tenemos ciertos principios y valores que no pueden ser alterados. Sí nos podemos adaptar al contexto actual, pero no eso quiere decir que nosotros vamos a cambiar nuestra esencia. Jesús dijo, bueno, que Él se iba al cielo, nosotros quedábamos acá, pero que nosotros no centremos nuestro foco acá, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir con todo este gran desafío y con estas cuestiones? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo vivimos el día a día? Porque parece fácil decirlo, pero hoy una cosa es lograrlo y vivirlo día a día. Y acá es donde empieza el primer gran dilema, es ¿la tecnología es buena o es mala? No sé qué te parece a vos, comentame por ahí en tu comentario acá, en los comentarios del chat. Preguntá, a ver, ¿qué te parece? ¿Es buena, es mala? No sé, más o menos, depende. Entonces, empiezan a surgir un montón de aristas. Y para poder llegar a una conclusión si la tecnología es buena o mala, tenemos que hacer un análisis objetivo. Y acá donde yo me hice un ejercicio es, por un lado, preguntarme, ¿cuántas cosas generó la tecnología? ¿Cuántas cosas malas generó la tecnología? No sé qué se te ocurren, pero muchos dirán, mira, Pedro, a partir de la tecnología la gente como que se embobó, se aisló, generó un montón de adicciones, no sé, que la gente pueda acceder y consumir un montón de cosas malas, como, qué sé yo, pornografía, lo que es el bullying en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que hacer un listado de cuántas cosas malas genera la tecnología, pero también poner el otro lado de la balanza o la otra cara de la verdad, que es cuántas cosas buenas genera la tecnología. Ponete a pensar en los avances tecnológicos orientados a la salud, a mejorar la calidad de vida, sin ir más lejos, el hecho de tener estas relaciones a distancia a través de las redes sociales o de las plataformas de streaming, que hoy, por ejemplo, en el caso de las iglesias no pueden reunirse, pero podemos salir en vivo y mantenernos en contacto. Imagínate un mundo sin WhatsApp. O cómo hubiera sido, se podría haber vivido, porque la humanidad vivió muchísimos años, millones de años sin WhatsApp, pero cómo mejoró la vida estas herramientas. Ahora, también es ponerte a pensar en cuántas cosas que hoy son vitales no existirían
si no hubiera existido la tecnología. A muchas personas les cambió la vida el avance tecnológico. Desde tener, no sé, prótesis para, qué sé yo, un bypass, cuestiones que tienen que ver prótesis para algún miembro del cuerpo que tal vez hoy lo tuvieron que amputar. Entonces, cuántas cosas generó la tecnología que son muy interesantes y muy buenas. Y teniendo en contexto todas estas cuestiones, lo malo, lo bueno y lo que no existiría si no tendríamos la tecnología hoy, podemos llegar a una conclusión y hacer un análisis rápido de que el problema no es la tecnología. El problema es cómo la usamos. Entonces, la definición sería, el problema no es la tecnología, el problema es el usuario, nosotros, lo que usamos la tecnología. Y acá donde tenemos que entender cuál es el verdadero problema. Justamente muchas veces cuando hablamos de estos temas, en lo que es la teoría o cuando nos reunimos y filosofamos y charlamos y debatimos, es muy fácil decirlo, es muy fácil escribirlo, comentarlo, pensarlo, pero otra cosa muy diferente es cómo lo vivimos en nuestro diario vivir, en el día a día. Porque justamente muchas veces la realidad supera esa ficción. Con la llegada de COVID-19, pareciera que nuestra infancia fue en la prehistoria. Sin ir más lejos, además, nuestra normalidad, lo que hacíamos normalmente antes de la pandemia, hoy no sabemos, pareciera que eso fue cientos de años atrás y que hoy nos enfrentamos a una incertidumbre tan grande que es cuando pase la pandemia. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con la educación, con las escuelas, con los hábitos, con las costumbres que veníamos trayendo, con viajar? No sé, un montón de cosas que uno se pregunta, ¿volverá el mundo a ser igual? Entonces, vivimos con estas incógnitas porque justamente la pandemia potenció todas estas incertidumbres que teníamos como seres humanos. Y una de las frases que más se escucha es cuando esto acabe, cuando la pandemia termine, cuando la cuarentena termine, pareciera un eslogan de vida que nos va a decir que, bueno, que cuando termine esta pandemia todo se va a resolver. Y la realidad es que muchas veces toda esta incertidumbre que tenemos de acá en adelante genera un montón de ansiedad. Y también la pandemia generó algo muy particular, es que justamente el hecho de estar aislado, una cosa es que yo pueda vivir en una casa de 400, 500 metros cuadrados, con un parque, con un patio gigantesco, otra cosa cuando yo tengo que vivir la pandemia encerrado en un departamento o en una casa de 30, 40, 50, 60 metros cuadrados. ¿Cómo hago? ¿Cómo manejo estas cuestiones con la tecnología? Y acá donde tenemos que empezar a descubrir primero cuál es el verdadero problema en la cuestión con la tecnología. Y el primer gran problema que tenemos, o tenemos que hacer foco, es que la tecnología nos generó una sobreinformación. Hoy basta poner un tema particular en el buscador, apretamos Enter y tenemos millones de posibilidades. Pero frente a esta realidad tenemos que entender que todo lo que está en las redes sociales, todo lo que está en Internet, no todo es verdadero. El apóstol Pablo decía, bueno, escucha todo, ve todo, pero retené solamente lo bueno. Tenemos que aplicar un filtro. Tenemos que entender que no todo lo que dice Internet es verdadero. Y más en esta cuestión tan globalizada, que muchas veces la información está polarizada, está influenciada, está contaminada con un montón de cuestiones. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay mucha información, tanto buena como mala, que está disponible al simple hecho de apretar un botón en el celular. Entonces hoy tenemos accesibilidad a un montón de información que antes no teníamos. Pero también, una de las cosas que la tecnología potenció o alteró fue las cuestiones emocionales. Los valores y las prioridades del mundo han cambiado. Hay cuestiones que hoy son complejas. Lo diría la Biblia de esta manera, va a llegar el tiempo donde lo malo se lo va a llamar bueno y lo bueno se lo va a llamar malo. Entonces, hoy las emociones están siempre a flor de piel. Basta mirar los estados de WhatsApp, las redes sociales, cómo la privacidad de las personas se vio afectada. Hoy necesitamos, es como que hay una necesidad de exteriorizar, de exponer nuestra privacidad.
Nosotros a veces nos reímos porque hoy podemos ver, conocemos la panza de todas las embarazadas, cómo nació, los cambios de look, sabemos lo que come la gente, o sea, un montón de cuestiones que son propias de nuestro día a día, de nuestra privacidad, que es como hay una necesidad de exponerla. Entonces ahí es donde tenemos que poner foco, porque hay una sobreinformación, hay un montón de cosas que están disponibles, que hoy se puede acceder, y hay una necesidad de exposición de que las emociones estén a flor de piel, que tenemos que ser cuidadosos con ese tema, porque justamente las relaciones han cambiado. Eh, Hay hoy la apariencia de lo que cuenta. Hay un montón de estereotipos que son irreales, que no son reales. Hoy a las personas se las mide por cuántos seguidores vos tenés en tus redes sociales, cuántos amigos. Tenemos amigos en Facebook, seguidores en Instagram, pero en realidad el gran porcentaje de esas relaciones que tenemos ni siquiera los conocemos, ni siquiera son reales. Entonces, muchas veces el gran problema que tenemos es que estamos muy sobrecargados de información, exponemos mucho nuestras emociones y nuestra privacidad y construimos relaciones que no son reales. ¿Por qué? Porque también hay un factor muy importante, es que el factor tiempo, que hoy se vio alterado. Los tiempos se acortaron, se distorsionaron, se aceleraron a algo increíble. Todo tiene que ser ya. La gente les cuesta mucho esperar. Me da muchas veces gracia. Nosotros con la iglesia a veces hemos hecho formularios instructivos que nos pasen información. Y una de las consignas que siempre ponemos es lea detenidamente tal cosa. Y nos sorprende porque una gran mayoría de la gente, cuando vemos la respuesta, evidentemente no leyó las consignas. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros. Queremos que todo sea rápido. Queremos que todo sea ya. Y eso alteró también muchísimo. Entonces, todos estos factores, la sobreinformación, la exposición de nuestras emociones, tener las emociones a flor de piel y perder un poco la privacidad de nuestra vida, construir relaciones que no son reales o querer aparentar cosas que no son, más el factor tiempo, hizo un cóctel muy importante que muchas organizaciones, muchas empresas se dieron cuenta que todo eso era un negocio. Entonces, lo que para nosotros tendría que ser una herramienta como la tecnología y estas empresas que nos brindan esa tecnología tendrían que ser como nuestros aliados para que nosotros podamos usar, el concepto se cambió. Nosotros ahora somos el producto de ellos. Porque justamente hay un montón de cuestiones que incluso si ustedes googlean y ven cómo las empresas toman toda esa información, todo lo que nosotros ponemos en las redes sociales, lo que hacemos, cómo nos comportamos, etcétera, etcétera. Con eso analizan y bueno, nos venden, nos manipulan, etcétera. Incluso han salido series en Netflix, en YouTube, hay un montón de tutoriales que bueno, justamente como decía en la primera instancia, tenemos que ser cuidadosos porque hay una sobreinformación de eso y a veces muchas de esas cuestiones son verdaderas, otras son medias verdades, otras son mentiras, entonces tenemos que ser bastante cuidadosos. Pero dándoles la raíz de estos problemas, estos pilares que son problemas en algunos casos, tenemos que entender algo muy importante que también lo dijo Jesús, es no hay nada, en el libro de Marcos capítulo 7, verso 15 dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, de nosotros, esto es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que el problema de todas estas cuestiones no es el factor externo, la tecnología, las tendencias, las modas, etcétera, etcétera, sino el factor determinante que nos va a exponer a cosas buenas o cosas malas es cómo estamos nosotros internamente. Cómo nosotros estamos internamente y cómo internamente nosotros nos manejamos. Y eso va a hacer que dependiendo cómo estamos internamente, cómo entendemos todas estas cuestiones, vamos a poder hacer buen o mal uso de la tecnología. Ahora, esas son todas las variables y todos los problemas que tenemos que enfrentar. Y cuando muchas veces pensamos en esto,
Omitimos que siempre o relacionamos la tecnología con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con los preadolescentes. Y la verdad que hoy por hoy a mí me preocupa más, no tanto los jóvenes, los niños, que sí es un tema preocupante, sino los adultos, los padres. Porque muchas veces estas cuestiones de exposición, estas cuestiones de sobreinformación, estas cuestiones de tiempo, estas cuestiones de crearse relaciones que no son reales, o esos estereotipos que no son reales, no las crean o no las establecen los niños, las establecemos los adultos y los niños nos ven que nosotros nos comportamos y permitimos y dejamos a libre albedrío todas estas cuestiones. Y nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Por eso es importante saber cuál es el problema de Rey. Nosotros tenemos que identificar que el problema no es la tecnología. Usted no se enoje contra la tecnología, no le eche la culpa a la tecnología. La tecnología es una herramienta que nosotros podemos o no usar. Vamos a vivir una realidad. Hoy por hoy todo tiene que pasarse por cuestiones digitalizadas. O sea, hoy pruebe de mandar una carta por correo, ¿no? Ni te la van a contestar. Lo único que envían hoy carta por correo son carta documento y como formalidad. Hoy por hoy todo pasa, un gran porcentaje de las cuestiones que hoy vivimos en el día a día pasan por la tecnología. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber es que la tecnología no es un problema. La tecnología es una herramienta, es un medio que nosotros podemos utilizar y que si sabemos cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta, nos puede ser de gran y de muchísima ayuda para a nosotros a nivel personal, pero también para nuestros hijos, para nuestra relación familiar, etc. Ahora, para lograr eso y cómo enfrentar estas cuestiones tenemos que establecer pautas claras. ¿Por qué digo esto? Muchas veces surgen temas o conflictos en la familia porque justamente, como mencionaba anteriormente, la pandemia lo que hizo es que nos tengamos que enfrentar. Antes, tal vez, antes de la pandemia, los hijos se iban con sus amigos, colegio, etc. Entonces estaban afuera. Los padres o no, o los adultos, estábamos con cuestiones de nuestro trabajo, la casa, responsabilidades. Entonces, cuando llegábamos a casa, el tiempo que estábamos en casa era poco y por ahí teníamos que, qué sé yo, almorzar, cenar, teníamos que tal vez nos enfrentábamos a algunas que otras situaciones, pero bueno, el tiempo que estábamos en la casa encerrado era acotado, con lo cual podíamos disimular o teníamos herramientas para huir de esas situaciones. Hoy por hoy la cosa cambió. ¿Por qué? Porque de un día para otro nos encontramos que teníamos que estar las 24 horas o gran parte del día todos encerrados y conviviendo en nuestro hogar. Entonces, para muchos, la tecnología fue la válvula de escape. O sea, entonces tenemos, si los que tienen hijos adolescentes pueden compartir conmigo que lo que hacen es, los chicos agarran el celular, se encerraron en la pieza, están todo el día ahí, no sabemos qué hacen, qué dicen, con quién están. Nosotros los adultos estamos con nuestras cosas, el día a día, hoy tenemos las madres o los padres tenemos que andar viendo el tema de la clase online con el colegio, que esto, que lo otro, trabajar de remoto o no. Bueno, hay un montón de cuestiones, pero lo que primero tenemos que hacer es ordenarnos y poner pautas claras. Pautas claras. Saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y para eso nosotros tenemos que tomarnos tiempo para entender. Porque algo que yo decía es muchas veces yo discutía o tal vez me enojaba con mi hija porque le decía, vos estás todo el día con el teléfono. Y tal vez no estuvo todo el día. Hacía un ratito que lo había tenido, pero el día anterior estuvo 10 horas con el teléfono. Entonces, lo pongo como un ejemplo. Muchas veces generamos estas cuestiones porque somos imparciales, no somos coherentes con lo que hacemos. Entonces tenemos que, en primera instancia, poner pautas claras, tomarnos el tiempo y ser los primeros en cumplir las reglas. Si nosotros queremos que nuestros hijos no estén todo el día con el celular, no expongan su vida privada en las redes sociales, bueno, tenemos que ser los primeros, el ejemplo de eso. O sea, no se tiene que enterar el mundo de que yo me peleé con fulanito de tal. O todo, porque justamente volcamos todo eso en las redes sociales. O no puedo ser yo el que está todo el tiempo con el teléfono. Nos sentamos a cenar o a almorzar y yo tengo el celular ahí al lado mío mirando y respondiendo mensajitos. Entonces, tenemos que poner pautas claras. Y lo otro que tenemos que poner es reconectarnos. Hace un tiempo atrás hablaba con unos terapeutas
que justamente que trabajan con chicos con autismo, que justamente ellos tienen gran problema con el tema de la ansiedad y que necesitas armar anticipadores para cada cosa que haces con ellos. Entonces, vos tenías que armar, bueno, vamos a hacer esto, y tienen una tablita con los dibujitos, vamos a bañarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y tenemos anticipadores. El tema es que cuando había alguna alteración de ese programa, y le sacábamos ciertas cosas, los niños o la persona se entraba en un estado de ansiedad que generaba un montón de conflictos. Entonces los terapeutas ya te decían, no le saques a algo solamente. Cuando sacas algo tenés que brindar alternativas. Y más o menos lo mismo tiene que pasar con esto. Muchas veces decimos, bueno, no vas a tener el celular, no vas a hacer cosas. Y mi pregunta es, si le sacas eso, encerrado en tu casa, ¿qué hacen? Entonces ahí es donde tenemos que tomar el tiempo. De que yo te saco este espacio con la tecnología, pero vas a hacer esto. O me voy a tener, queremos que los niños jueguen al fútbol, o que estén más tiempo en el patio, o salgan un poco más a la calle. Bueno, nosotros tenemos que ser los impulsores de ese cambio. Y nosotros participar. Queremos que hagan actividades, bueno, hay que hacer un esfuerzo para que ellos puedan hacer esas actividades. Porque todo lo que tengamos que hacer necesita un esfuerzo, necesita un tiempo. Y nosotros como adultos somos los impulsores de estas cuestiones. Es más, si vos sos un adulto y estás solo y estás luchando con estas cuestiones, con estas adicciones a los juegos, a la tecnología, tenés que justamente tomar una decisión de decir, bueno, poner pautas claras y también reconectarte con tu familia. Muchas veces nos ha pasado que la pandemia justamente generó esa desconexión. Entonces nos encontramos por ahí, lo más común es los niños que están todo el día encerrados, jugando a la Play, jugando a los juegos, pero también pensamos que hay situaciones que nos afectan a los adultos. Nos hemos encontrado con situaciones que el esposo se cansó de la esposa gracias a las redes sociales, plataformas de cita, etcétera, etcétera, de un día para el otro caímos o cayeron en una situación rara y que jamás se lo había pensado. O se cae a un montón de situaciones que por ahí a veces son complejas. Por eso es importante, primero, entender el problema de la raíz, segundo, poner pautas claras y lo tercero, reconectarnos. Hacer cosas que nos ayuden, que nos vuelvan a conectar. Porque como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito. Yo puedo hacer todas las cosas, pero no todas me convienen. Por eso yo tengo que pensar y analizar lo que estoy consumiendo, lo que estoy haciendo. ¿Esto es bueno o es malo? El apóstol Pablo le decía, hermanos, por lo demás, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, en estas cosas pensar. Si vos lo que hoy estás usando la tecnología te lleva a lugares o a pensamientos o a situaciones que no son buenas, es ahí donde vos tenés que tomar cartas en el asunto, no solamente para tus hijos o para los niños. Por eso que tenemos que ser coherentes y enfrentar estas realidades. Y entender que Dios nos va a ayudar. Segunda de Corintios 1.7 dice que Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, pero también de dominio propio y que Cristo nos fortalece. Entonces, todo lo podemos hacer. Por eso es importante que, como recién les decía, estamos en un mundo donde está sobreinformado, donde las emociones están a flor de piel, donde construye relaciones que no son reales y la apariencia de lo que cuentas no son realidades. Estamos en un mundo donde todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya, y en un mundo donde las personas, nosotros, somos el negocio de mucha gente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer un alto, analizar y ver qué podemos hacer. Tenemos que poner pautas claras, tenemos que reconectarnos, tenemos que buscar un punto de equilibrio. ¿Es difícil? Sumamente difícil. Pero tenemos que tomar decisiones. Ahora, para ir cerrando y viendo este tema, yo les recomiendo algunas herramientas que les pueden ayudar. Al finalizar el video, nosotros vamos a dejar en la descripción del video los datos de contacto, vamos a dejar un número de WhatsApp, que si vos mandás la palabra redes, te vamos a mandar la información de lo que estuvimos charlando hoy, más un montón de materiales, videos, personas especialistas que se dedican a este tema de la tecnología y la familia, más que nada cómo la tecnología, las redes sociales están impactando, qué cosas tener en cuenta, cómo encarar y cómo enfrentar estos problemas. Pero lo importante, como yo le decía, es tomar esta pausa, ser consciente de esto
y ponernos a trabajar. Y por último, hay una herramienta que yo, pensando justamente en mis hijos, encontré y me pareció muy buena, muy interesante, que les puede ayudar mucho. Como le decía anteriormente, pasó que un día yo le decía a Sofía, vos estás todo el día con el teléfono, y la retiré y saqué el teléfono. Y la realidad es que en ese momento que yo le saqué el teléfono, ella hacía nada más que 10 minutos que tenía el teléfono en la mano. Y no hacía un montón de horas que estaba. Entonces, me di cuenta que ese no era el camino. Y como dijimos, teníamos que poner reglas claras. Entonces, buscando, encontré una herramienta que se llama Family Link de Google. Es una aplicación que yo como papá me la instalo en mi teléfono y también la instalo la versión para hijos en el teléfono de mi hija. Lo que yo hago es poner reglas claras. Entonces yo puedo monitorear todo lo que está conectada, ver qué aplicaciones se quiere instalar y me pida permiso a mí para que yo autorice, después de chequear que esa aplicación es acorde a su edad, la pueda usar. También puedo poner tiempos, establecer tiempos de descansos. O sea, de tal hora a tal hora no se puede usar el celular. Entonces lo configuro ahí. Le puedo asignar a cada aplicación que tiene su celular cuántas horas la puede usar. Por ejemplo, una cosa es que yo me acuerdo que cuando el primer día que la configuré, le puse que podía solamente usar 3 horas del celular por día. Y me acuerdo que fue un día jueves que ella lo usó. Y bueno, ese día jueves particularmente ella tuvo la clase online con su profe del colegio, pero después tuvo a la tardecita tuvo la clase online de danza con las chicas del equipo de danza de la iglesia. Obviamente esas 3 horas se le fueron en esas 2 actividades. Con lo cual, cuando ella se quiso sentar a ponerse a jugar con el celular un rato o ver el celular, se dio cuenta que no podía. Porque esta aplicación, aunque tenga la clave, tenga todo, cuando se le acaba el tiempo, su hijo no puede usar esa aplicación, ni puede usar el teléfono. Entonces, bueno, me llamó y ahí me di cuenta que yo tenía que pensar, no poner por poner. Entonces, bueno, lo que armamos con ella es, en el celular de ella, lo que hicimos es agendar todas sus actividades. Desde tiene colegio, la célula, las clases de danza, bueno, todas las actividades físicas que ella hace, de ir al club. Una vez que establecí eso, yo empecé a calcular, bueno, tal día tiene tal cosa, tal día, bueno. Entonces, para cada día yo le asigno un tiempo y después tiene tiempos para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, ella mira mucho TikTok, entonces yo dije, bueno, por día puede usar tanto tiempo para ver TikTok. O juega a Roblox o a Minecraft. Entonces, bueno, puede usar tanto tiempo. Entonces yo tengo una administración no solamente del teléfono, sino de su comportamiento y lo que usa en las redes sociales. Así que, bueno, les recomiendo esta aplicación, que también se la vamos a dejar en este material que se lo vamos a mandar. Pero como conclusión de todo este tema que hemos charlado es, ¿la tecnología es mala o es buena? Es una buena herramienta. Pero no nos olvidemos que la tecnología es una herramienta, no es parte de nuestra vida, no es el centro de nuestra existencia. La tecnología es una herramienta y como toda herramienta tenemos que saberla usar. Y lo segundo es, todos los extremos son malos. Tenemos que aprender a buscar ese punto de equilibrio. Y primeramente, si queremos que la tecnología no afecte negativamente a nuestros hijos, a nuestros niños, los primeros que tenemos que ser responsables con el uso de la tecnología somos los adultos. Si nosotros hacemos buen uso de la tecnología, seguramente nuestros hijos y los niños harán buen uso de las mismas. Pero para que eso se logre, tenemos que tomarnos y dedicarnos tiempo para que eso funcione. Como toda cosa en una familia, nada se construye por ósmosis o por arte de magia. Uno tiene que tomar decisiones, tiene que poner reglas claras y tiene que invertir tiempo y esfuerzo para que eso funcione. Espero que este material les haya servido, les haya sido de gran utilidad. Hay un montón de temas que yo traté, a veces por ahí me pude haber salteado por el afán de querer brindarle toda la herramienta, pero cada ítem que yo di da un mundo de posibilidades, de opciones, de temas a tratar. Lo más importante yo creo que entendamos que el mundo cambió, nosotros tenemos que cambiar, pero no perder nuestra esencia. Que lo que contamina, como decía el apóstol Pablo y como lo reforzó Jesús, lo que nos contamina no es lo que está afuera o el contexto nuestro, sino cómo estamos internamente. Si nosotros estamos bien,
vamos a hacer buen uso de todas las cosas que Dios permitió que se crearan. Porque en cierta manera la tecnología existe porque Dios permitió y le dio la capacidad al hombre de poder explotar ese recurso. Pero si no, si Dios no hubiera querido, no hubiera permitido que exista la tecnología. Y lo tercero, que como yo les decía, es hay que invertir tiempo. Hay que invertir tiempo en estas cuestiones, no dejarlo postergado, no para después de la pandemia, no importa cuál es su realidad, cuál es su formación académica, no sé, sus recursos, todo se puede hacer. Si necesita ayuda o le interesó este tema, está bueno que lo pueda compartir con otros. Si hay temas que les gustaría que charlemos, tratemos más adelante, le pedimos que usted nos escriba a nuestro número de WhatsApp o nos pueda poner en los comentarios qué le pareció, qué tema le interesaría compartir, o si tiene alguna situación y necesita que lo podamos ayudar, con gusto, en la medida de nuestras posibilidades vamos a estar tratando de ayudarlo. Por último, para terminar, le pedimos que si usted no se suscribió a nuestro canal de YouTube, puede hacer clic acá en el loguito que tiene ahí, tiene una campanita, usted le da clic ahí, se va a suscribir a nuestro canal de YouTube y eso le va a mantener informado sobre todos los videos que estamos subiendo al canal. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero haber sido claro o que esta información que le hemos brindado le haya ayudado y le sirva para poder lograr ese equilibrio entre la familia, la tecnología y la pandemia. Esperemos que todo esto les sea de gran bendición y de gran ayuda. Desde ya, un gusto haber estado en contacto con ustedes y bueno, nos mantenemos en contacto. Dios les bendiga.